Donald Trump lo hizo. Firmó hoy el decreto para construir un muro fronterizo con México y otras medidas ejecutivas vinculadas a la expulsión de inmigrantes, también al quitado de visa para 8 países. Este decreto se oficializará mañana, pero países como Libia, Siria, Irán, Afganistán, etcétera. Es decir, la movida anti-inmigrante de Donald Trump comenzó, y además lo que le dijo es que lo van a financiar los mexicanos ese muro. Obviamente México dijo que no. Veremos, primero lo pagará Estados Unidos y después cómo hará que México pague por este muro. Donald Trump lo hizo, sigue dando que hablar. Esto es Ojo con los Medios. Mi nombre es Mariano Vázquez, aquí en la ciudad de La Paz, y saludamos a Andrés Aldari en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor? Les mando un abrazo. Le cuento que ya estoy en la ciudad de Rosario para presentar mañana aquí el Cártel de la Mentira. ¿Cómo está? Bueno, corregimos entonces, en la bella ciudad de Rosario. Estos son unos 300 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, una bella ciudad a la vera del río. Así es, estoy a 150 metros del río Paraná. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a mi amigo Raúl Peñaranda, que se consiguió una beca de la ANED para irse a estudiar a Estados Unidos. El editor general de ANF, le mandamos un abrazo grande. Con nuestros amigos de la ANED, que tantos procesos desestabilizadores financian en la región, contra Venezuela, contra Cuba, contra Bolivia, poniendo platita en todos nuestros países para desestabilizar a los gobiernos. Con ellos se va a estudiar Raúl Peñaranda a Estados Unidos. Le mando un abrazo grande y ya estoy aplicando para ver si el año que viene me dan la beca a mí y me puedo ir a trabajar con los Gringolandis. Claro. A ver si de una vez por todas se da esta posibilidad. Sí, una beca, ¿por qué no una beca para este lado? Recordemos que la ANED fue un organismo creado durante la época de Reagan en el Congreso de Estados Unidos, es decir, que tiene fondos del Estado norteamericano. Sí, tanto criticaron que el Estado boliviano financió el Cártel de la Mentira, pero a los periodistas de oposición los financia también un gobierno y encima el de Estados Unidos. Todo esto dicho en el marco de la buena onda, ¿no? Algo que ya sabíamos, pero es interesante cómo se van confirmando siempre esas relaciones tan carnales entre las oposiciones a todos los procesos de cambio, y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De las derechas regionales, no solo en Bolivia. Esa relación tan íntima con Estados Unidos, como que no hay un proyecto de país alternativo que presente la derecha que tenga una impronta nacional, ¿no? Ese es un gran problema. Sí, la derecha siempre se ha resfriado cuando alguien estornudaba en Miami, y me parece que esa característica no ha cambiado, y si en su momento estornudaban cuando estornudaban en Madrid o en Londres, también se resfriaban por estos lados. Entonces es una característica que data de muchísimo tiempo. Eso que usted dice lo decía Guillermo Bedregal, que creo que fue canciller de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Exactamente. Que decía, tenga la seguridad de que si Bush estornuda en Washington, aquí nosotros nos resfriamos, al final del gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Bueno, hoy estaba viendo porque ayer hablábamos, ¿qué dirán los empresarios de Donald Trump, ¿no? Por esta cuestión de que se reunió con los fabricantes de autos y quiere que los fabricantes de autos, las marcas estadounidenses, dejen México, donde les sale más barato, y vuelvan a Estados Unidos. Hoy estaba leyendo que un obrero calificado le cuesta a una empresa estadounidense automotriz $58 pagarle por hora en Estados Unidos y $9 por hora en México. ¿Por qué las empresas se van hacia el sur, no? O sea que me imagino que estas medidas de Trump no le van a caer para nada simpáticas a los empresarios, más allá de que les dé alguna licencia fiscal para que traigan sus capitales de vuelta a Estados Unidos.
Y eso es parte de la promesa de campaña también, una rebaja de impuestos masivas para la clase media y para sectores productivos que retornen al país. Algunas de esas empresas automotrices ya garantizaron el retorno de algunas de esas empresas que están en México, de sus filiales, y las van a ubicar en el sur de los Estados Unidos. Bueno, es la famosa relocalización, por eso también muchísimas empresas se van al sudeste asiático, porque justamente la mano de obra es muchísimo más barata. Es un debate que nosotros vamos a tener que dar acá en Ojo con los Medios, que es interesante, creo, que es el proteccionismo versus el libre mercado, ¿no? Aquí en el marco de la desregularización y de abrir la economía y liberalizar la economía, aquí en Argentina, te cuento, hay una noticia que estaba dando vueltas hoy porque el gobierno de Macri le quita el 35% de carga impositiva a importaciones de productos ligados al área de la computación y, por ejemplo, una empresa nacional de aquí de Argentina tuvo que cerrar parte de sus filiales y hay más de 200 desempleados nuevos por esta desregulación fiscal que facilita la llegada de productos importados, ¿no? Entonces, me parece que es un debate muy interesante, ¿no? ¿Cómo es el mundo que tenemos que construir? Con medidas para las fuentes de trabajo en cada país y la industria nacional en cada uno de nuestros países, o liberalizar todo y que entre en cualquier tipo de cantidad de productos importados, generalmente de países donde la producción sale menos y la gente local se queda sin trabajo. Es interesante el debate y vamos a tener que seguir dándolo y ver cómo le funciona a Trump también, ¿no? Sí, por ahora está dando pasos en esa dirección. El primero que dio fue la salida de Estados Unidos del Tratado Transpacífico. Justamente ese tratado lo que buscaba era competir con China en estos mercados y también estaba el tratado que Estados Unidos buscaba con la Unión Europea, donde también había una baja significativa en los derechos laborales. Esta marcha atrás revierte esa situación y le plantea a los países que pretendían participar en este tratado otras alternativas a seguir, inclusive que ese tratado se resignifique con la presencia de China. Y en contraposición a eso, en nuestros países latinoamericanos con políticas neoliberales pasa esto. Se abren las barreras a la importación y la gente local se queda sin trabajo. Ahí hay una batalla política, dialéctica, filosófica, a la que seguramente le seguiremos dando cobertura en Ojo con los Medios. Pero tenemos que hablar del famoso muro. Aparte, hoy estaba el canciller mexicano en Washington. Sí, justamente estaban el canciller mexicano y el ministro de Economía en Washington porque estaban acordando la visita que tenía que realizar Peña Nieto, lo digo en potencial, el próximo martes en un encuentro bilateral entre el presidente, flamante presidente Donald Trump y el presidente Peña Nieto. Y los agarró esta reunión preliminar preparatoria con este decreto de una de sus promesas de campaña más polémicas de Donald Trump. A ver cómo lo remite el corresponsal en Washington de la televisión española. Se dice que habrá negociaciones con México y que de un modo u otro ese país va a reembolsar los gastos de construcción del muro, posiblemente a través de una forma algo complicada, ha dicho Donald Trump, aunque no ha dado más detalles de cómo podría discurrir ese proceso. Lo ha dicho en una entrevista en televisión que se va a emitir íntegra dentro de pocas horas. En esa misma entrevista también ha dicho que las obras de construcción podrían iniciarse dentro de pocos meses. En este momento Donald Trump ha estado en el Departamento de Seguridad Nacional, ha dicho a los medios de comunicación que desde el día de hoy Estados Unidos recupera el control de sus fronteras. Próximamente se esperan más medidas relacionadas con la inmigración, posiblemente para impedir la entrada a personas procedentes de algunos países de Oriente Medio y de África, como Siria, como Yemen, y también se espera una interrupción, al menos temporal, en la acogida de refugiados. Durante la campaña fue una de sus señas de identidad. Construiremos un gran muro, decía en sus mítines. Hoy está más cerca de cumplir su promesa.
Ha firmado un decreto para impulsar su construcción, primero con fondos ya disponibles, después pidiendo más dinero al Congreso. En una entrevista a la cadena ABC ha dicho que podría comenzar a levantarse en cuestión de meses. Insiste en que México reembolsará los gastos. También se crearán nuevos centros de detención, habrá más recursos para vigilar y detener inmigrantes irregulares y se retirarán fondos federales a las llamadas ciudades santuario, que como Los Ángeles, Nueva York o San Francisco no persiguen activamente a los indocumentados. Al margen de estas medidas, hoy el presidente ha hecho otro anuncio relevante. Quiere investigar supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos. Mantiene que hubo millones de votos irregulares, supuestamente contra él, pero no hay ninguna prueba que avale su teoría, e incluso destacados republicanos dicen que no existen indicios de fraude. La Casa Blanca sigue moldeando el país por medio de decretos. Hoy, bajo esta gran pancarta colgada por la organización Greenpeace, que anima a resistir al nuevo gobierno. Acusan a Trump de negar el cambio climático y de promover el odio. Bueno, creo que así estará asignada la presidencia de Donald Trump por los 4 años que le quedan, muchas polémicas, muchas controversias y si está pagando cada una de sus promesas de campaña, esa resistencia será aún mayor. El tema es lo que usted decía y lo que todo el mundo se pregunta. ¿Cómo hará para darle la vuelta y cumplir con esa promesa de que el muro lo van a pagar los mexicanos? No me extrañaría que ponga a inmigrantes indocumentados capturados en la frontera a trabajar gratis en esa construcción, por ejemplo. Lo que tiene, digamos, el Estado federal en Estados Unidos no tiene el dinero para construir ese muro. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de fronteras. Hoy existen unos 1.000 kilómetros que son vallas, que no es ese muro que pretende Trump. Se calcula que ese muro puede costar 10.000 millones de dólares y que tardaría unos 4 años en realizarse. Eso es lo que han dicho los expertos en el tema. Y lo que se especula es que Trump le ponga un impuesto a las remesas que envían los mexicanos residentes en Estados Unidos a sus familiares en México. Se calcula que esa cifra es de cerca de 25.000 millones de dólares por año. Pero bueno, México también podría tomar medidas similares de retenciones de capitales norteamericanos en México. Puede ser una batalla dura sumado a que se quiere terminar con el TLC entre México y Canadá. Lo cierto es que, como siempre lo decimos aquí también, con estos tipos de líderes políticos suben las tensiones, ¿no? El primer flanco que vemos en materia de política internacional es necesariamente con México. Ya era esperado, pero bueno, ya se empiezan a ver estas fricciones. Vamos a repasar una declaración de Donald Trump en la que insiste en que México pagará. ¿Usted asignará recursos para pagar por el muro? ¿Serán los estadounidenses quienes paguen por este muro? Al final, dependerá de lo que suceda con México. Vamos a iniciar esas negociaciones relativamente pronto y veremos cómo México nos reembolsa. ¿Ellos nos van a pagar? Absolutamente, 100%. ¿El contribuyente estadounidense pagará por el muro primero? Eso es todo. Nos pagarán después por la transacción que haremos con México. El presidente de México dijo recientemente que su país no pagará y que es contrario a su dignidad como país y como mexicanos. Él dice que no pagarán. David, creo que él tiene que decir eso. Lo tiene que decir. Lo que te digo es que habrá un pago. Quizás sea una forma complicada y tendrás que entender que lo que hago es bueno para Estados Unidos. También es bueno para México. Vamos a tener un México muy sólido y estable. ¿Cuándo comienza la construcción? Tan pronto sea físicamente posible. ¿En cuestión de meses? Yo diría meses. Sí, diría meses. La planificación está lista para comenzar de inmediato. Bueno, creo que el dato, además de que dice que México pagará por el muro, el otro dato es la subestimación que hace del presidente mexicano Peña Nieto, diciéndole que él dice que no lo van a pagar, pero porque lo tiene que decir, porque tiene que quedar bien con su gente, pero como que a la larga lo va a tener que hacer. Casi una amenaza velada. ¿Y es una subestimación, Mariano? Porque en medio de este clima todavía Peña Nieto lo quiere ir a visitar a Washington. No, hay que ver porque, bueno, la reunión preliminar que hicieron funcionarios de ambos países hoy en la Casa Blanca, los sorprendió este decreto. Obviamente en México hubo muchísimas repercusiones
y ya desde distintos sectores políticos de todo el arco en México le están pidiendo a Peña Nieto que suspenda obviamente esa visita y que no se encuentre con Trump a raíz de esto que consideran obviamente una afrenta. Pero Peña Nieto no pega una, pero ni de casualidad. A ver qué dice su canciller, CNN. Una cosa es que reconozcamos que Estados Unidos tenga el derecho de construir un muro, si así, aunque no nos guste, pero otra cosa muy diferente es que se pretenda que un país vecino pague por la construcción de un muro. Eso lo hemos dicho muchas veces, eso es inaceptable y esa es una posición clara del gobierno mexicano, pero creo que mucho más allá. Esa es una posición clara de los mexicanos. Bueno, ahí la palabra del canciller mexicano, que justamente, como te contábamos, estaba en la Casa Blanca, pero hubo repercusiones en México. Vamos a ver cómo nos lo cuenta la corresponsal de CNN en la Ciudad de México. Reacciones diversas y muchísimas en distintos ámbitos aquí en la capital mexicana, luego de que se conociera pues la firma de este decreto que ordena la construcción de un muro fronterizo y también una serie de medidas para la inmigración. ¿Qué es lo que dijo? Están ahí en Estados Unidos, están en Washington, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como el secretario de Economía. El fin de esta reunión era sostener diversos encuentros con el gabinete del presidente Donald Trump para hablar pues precisamente de lo que será la agenda bilateral, una agenda bilateral que está condicionada precisamente por estos anuncios. Un poco lo que ha anticipado el gobierno mexicano es que si bien el presidente Donald Trump ha dicho que se aplicará una política de Estados Unidos primero, México ha respondido y ha dicho nuestro interés único, México y los mexicanos, es lo que dijo el canciller Luis Videgaray antes de salir a su viaje hacia Washington, en el que estaría preparando un eventual encuentro entre los mandatarios tanto de Estados Unidos como de México. Luego de que se conociera la firma de este decreto, pues ha sido dentro de los líderes políticos que están pidiendo que se suspenda, que se posponga este encuentro, que el presidente Enrique Peña Nieto posponga este encuentro hasta que existan otro tipo de condiciones. Y también dentro de las redes sociales, Gaby, pues algunos aspirantes a ser candidatos a la presidencia como Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que el muro, dijo, escribió, nos agrede, y también no ha descartado que se vaya a los tribunales internacionales. Por otra parte, otra de las aspirantes también a ser candidata a la presidencia, Margarita Zavala, señaló que el muro es un monumento al odio y a la intolerancia. Un poco en este tenor, en el pulso, en las calles, también consideran pues esto que es una especie como de afrenta a la construcción del muro, aunque hay otros que consideran también que es un derecho soberano de Estados Unidos de hacer lo que quiera hacer dentro de su territorio. Pienso que nosotros no tendríamos por qué pagarlo, ¿no? Al final los que no quieren que entren los inmigrantes pues son ellos. Entonces pues yo sí creo que México debería defender la postura de no pagarlo, pero pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Ya no sabemos qué se puede esperar ahorita. Que él tiene toda la autoridad de hacer lo que quiere en su país. El problema es aquí, ¿no? El problema es el gobierno debe defender los intereses de la gente que está allá, sobre todo los derechos humanos, ¿no? Está difícil porque ahora quiere que México lo paga, ¿no? Y pues yo no veo bien eso, porque de todos modos va a ser, por donde quiera va a pasar los indocumentados y pues no va a servir de nada, lo pague México, lo pague Trump. Creo que esa es una explicación quizás de las más sensatas. No va a servir de nada. Bueno, hay un muro, ¿se acuerda que alguna vez pusimos imágenes? Es el de Gibraltar, ¿es? En Ceuta, es el que separa los territorios africanos que aún conserva España y ahí existe un muro que impide, digamos, que rodea lo que es Marruecos, para que impide también, es un triple muro, que sin embargo periódicamente los inmigrantes
de África logran cruzar para poder, digamos, que es el primer paso para llegar a Europa que no sea vía barco. Podríamos poner esas imágenes estos días, porque también hay algunos que resultan gravemente heridos. Es bien complejo cruzar ese muro. Vamos a ver, es muy todavía... Sí, porque tiene cuchillas, tiene cercas eléctricas, tiene, digamos, no es solo una pared, como tal vez es la que está en el Sahara Occidental que divide con Marruecos, y otros muros también, bueno, el de Israel, con zonas palestinas, es un muro con otra complejidad. Bueno, estaba viendo la fortuna de Donald Trump, que parece que es un poco más de 10.000 millones de dólares. Digo, porque a lo mejor puede invertir unos pesitos en construir el muro, ¿no? De su propio patrimonio, digo, marco de la buena onda. Bueno, en Nueva York parece que no quieren colaborar con la política antimigratoria de Donald Trump. Una nota más de CNN. Funcionarios de la ciudad de Nueva York se mantienen firmes y dicen que van a desafiar este decreto del presidente Trump que obligaría a ciudades como Nueva York, ciudades santuarios, a colaborar con agentes federales para la deportación de inmigrantes indocumentados. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dice que esta es una ciudad de inmigrantes y junto con el fiscal general de la ciudad de Nueva York dice que van a luchar en una corte si es necesario para contrarrestar este nuevo decreto de Trump. Y en una conferencia de prensa llena de mucha emoción, visiblemente emotiva, la presidenta del Consejo Municipal dijo que esta acción por parte de Trump, estas medidas son vergonzosas y que Nueva York va a seguir protegiendo a su comunidad inmigrante. Vamos a proteger todo lo que hemos hecho en esta ciudad para que ese mensaje se dé y queremos trabajar con todos que quieren proteger esa perspectiva que nosotros tenemos en esta ciudad y tratar de contrarrestar lo que está presentando este presidente. Pero es un día de gran tristeza para mí, para esta nación, y en verdad que él está presentando una política bien peligrosa. Bajo este decreto de Trump, ciudades santuarias serían despojadas de fondos federales. Aún no se sabe de cuánto dinero se está hablando, ya que estas ciudades, unas 300 de ellas que existen a lo largo y ancho de los Estados Unidos, reciben fondos de diversas partes por diversas razones. La ciudad de Nueva York recibe unos 7.000 a 10.000 millones de dólares por parte de subsidios federales. Y bueno, hablamos con algunos residentes de aquí de Nueva York, algunas personas inmigrantes que reaccionaron a estos decretos por parte del presidente Trump. Venimos a trabajar, no somos delincuentes como él dijo. Tenemos que ser fuertes, como yo le digo a todos los inmigrantes, tenemos que ser fuertes y seguir luchando. La presidenta del Consejo Municipal, Melissa Mark Viverito, también dijo que Nueva York se va a unir a otras ciudades como Los Ángeles, como Seattle, como Chicago, y entre todas estas municipalidades van a tratar de crear un plan para continuar siendo una ciudad santuario que acoge a todo tipo de personas, incluso a los inmigrantes indocumentados. María Santana. Bueno, ahí el informe, efectivamente Nueva York, Los Ángeles, son algunas de las ciudades que no persiguen a los inmigrantes, no tienen una política y ya se han negado a dar informes al gobierno federal sobre esta situación de la migración en sus localidades o en sus ciudades. Antes de ir al corte, una publicidad de la famosa cerveza mexicana, que no digo la marca porque no nos dan publicidad. Vamos a verla. Great Again, América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de 1.000 millones de habitantes. América salvaje, América multicultural, América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos.
Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente, con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante, celebración innegable. Somos pasión, somos todos. Somos 35 Estados Unidos y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido. Bueno, agradecemos a Angie Chavarría, que es una boliviana residente en México, que nos mandó este material que es muy interesante. Ya hemos puesto varias empresas mexicanas que han reaccionado a Trump y su retórica racista. Y no puede faltar tampoco el Chapo Guzmán, ¿no? Que lo han extraditado. Bueno, sigamos adelante, doctor. ¿Qué tiene ahí, una bandada de pájaros? Sí, a ver si no es premonitorio. Una bandada de pájaros negros en Houston. Esto me hizo acordar al clásico del cine de Alfred Hitchcock, Los pájaros. Veamos esto en 11 segunditos. Bueno, impresionante ese fenómeno, ahí captado por un celular, y muchos pensaron que era premonición y que el mundo estaba a punto de colapsar. ¿Para qué lado iban? Houston, territorio mexicano. Houston, Texas. Exactamente. Segundo bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión, y hoy cerró la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en República Dominicana, y obviamente Donald Trump estuvo presente en este encuentro que reúne a todos los países de nuestra América, menos a Estados Unidos y Canadá. Presidentes y delegaciones de 33 países miembros. El acto inició rindiendo un minuto de silencio a uno de los luchadores por la Unión Latinoamericana, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El presidente anfitrión expresó su preocupación por las políticas proteccionistas del nuevo mandatario de la Casa Blanca. Por tanto, no parece razonable pensar que Estados Unidos y los países desarrollados, tras años impulsando la apertura y la globalización, tanto dentro como fuera de sus fronteras, abandonen ahora estas políticas que han contribuido a acrecentar las esperanzas de progreso de nuestros pueblos. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y los Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para generar pobreza. El reto de América Latina es avanzar sin aislamientos. Dicho de otra forma, no podemos seguir buscando fuera de nuestra región culpables ni salvadores. Es hora de buscar soluciones latinoamericanas y caribeñas a problemas latinoamericanos y caribeños. En un mundo donde las ideas del pensamiento único siempre amenazan con hacerse hegemónico, se hace más urgente que nunca buscar nuevas respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atreven a formular. El presidente Correa advirtió en su llegada al país que el nuevo orden mundial es inmoral y que Latinoamérica debe revertirlo. El panorama mundial ha cambiado. El Brexit de Gran Bretaña y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica son claros ejemplos. En este escenario se dio inicio a la cumbre inaugural de la quinta cumbre de presidentes de la CELAC, con el objetivo de afinar la integración, consolidar la unidad de América Latina en estos nuevos tiempos. Rosa Colmenares, Telesur, Punta Cana, República Dominicana. Y el tema de la inmigración, les cuento que no solo está en agenda en Estados Unidos y por los dichos de Donald Trump. Aquí en Argentina, hace 2 días, nada más salió en la portada de uno de los principales diarios que en poco menos
de 3 meses el gobierno se plantea deportar a todos los inmigrantes que tengan antecedentes penales, una medida realmente bien llamativa y de una gravedad institucional muy importante. Sobre los migrantes también habló en el marco de la CELAC el presidente Rafael Correa y te queremos mostrar este extracto. El mundo está constituido no en función de los seres humanos, sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de organizar la vida en el planeta y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales ni mundiales. Pensar que cuanto más pronto y más tratados de libre comercio se firmen, más rápido llegará el desarrollo, es algo más cercano a la fe que a la ciencia o a la historia. Satanizar el proteccionismo, entendido como el mantenimiento de adecuadas políticas nacionales de fomento productivo y la protección a la industria infantil y a los pequeños productores, es renunciar a la fórmula con la que prácticamente todos los países se han desarrollado. Nadie niega el mercado, pero debemos buscar sociedades con mercado y no de mercado, donde vidas, derechos y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. Y no podemos invertir por no tener productividad, y no tenemos productividad por no poder invertir. Es el cuello de botella que se supera con adecuado financiamiento para el desarrollo. Tratar de arreglar las instituciones de Bretton Woods que tanto daño nos han hecho no tiene sentido para los países del sur. Debemos construir nuestra propia arquitectura financiera para que nuestro ahorro se quede en la región. También debemos buscar un instrumento vinculante para sancionar a empresas transnacionales cuando vulneren los derechos humanos y de la naturaleza. Separados, serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos, seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital transnacional. Y Daniel Ortega se refirió a otro tema de debate y de análisis aquí en la CELAC, que es los ataques constantes que viene sufriendo la República Bolivariana de Venezuela. Una América Latina y caribeña en paz demanda que se ponga fin al acoso, a la conspiración en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Un pueblo, una nación que con la revolución encabezada por el comandante Chávez lo que hizo fue tenderle la mano solidaria como la había venido tendiendo Cuba, aún en los momentos más difíciles, a los pueblos de nuestra América. Y convirtiéndose la cooperación, la solidaridad bolivariana como un factor determinante para la estabilidad de muchas de nuestras naciones. Y ya sabemos todo lo que se ha vivido y se sigue viviendo en cuanto a tratar de hundir este proceso profundamente solidario, profundamente humanitario. Así que nuestra solidaridad con el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo, electo por el pueblo bolivariano, y que sigue librando esta batalla por la paz. E incluso sin dejar de agotar el diálogo, no se da por vencido en la lucha por la paz utilizando el diálogo. Y están continuamente a través del diálogo buscando ahí cómo consolidar la paz en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Mientras por otro lado, bueno, los Estados Unidos han lanzado uno tras otro decretos que no ayudan, no contribuyen a fortalecer ese diálogo que promueve el presidente Nicolás Maduro con el pueblo bolivariano. Destacamos también parte del discurso del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.
Estados Unidos tiene como una de las empresas más importantes que es la fabricación de las armas. Pero luego necesita vender sus armas. Y para vender sus armas tiene que haber guerras. Y si no hay guerras, tiene que inventar guerras en todo el mundo. Así nos inventaron la guerra contra el comunismo. Después la guerra contra el narcotráfico, donde ha sido un rotundo fracaso la llamada guerra contra las drogas impuesta por el gobierno de Estados Unidos. Y últimamente inventa la guerra contra el terrorismo. Y en nombre de la guerra contra el terrorismo invade a países. No olvidemos, recordemos y refresquemos la memoria a las nuevas generaciones. Así invadió a Irak con el pretexto de que Saddam Hussein estaba construyendo armas de destrucción masiva. Díganos cuándo ha demostrado esas armas de destrucción masiva hasta este momento. Pero invadieron y se adueñaron de su petróleo, de sus recursos naturales. Y el presidente de Cuba, Raúl Castro, se refirió justamente a los Estados Unidos y a este proceso de negociación que vienen llevando hace un par de años Washington y La Habana. Deseo expresar la voluntad de Cuba de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con los Estados Unidos sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto a la soberanía y la independencia de nuestro país, y proseguir el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el nuevo gobierno del presidente Donald Trump. Cuba y los Estados Unidos pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias y promoviendo todo aquello que beneficie a ambos países y pueblos. Pero no debe esperarse que para ello Cuba realice concesiones inherentes a su soberanía e independencia. El bloqueo económico, comercial y financiero persiste, lo que provoca considerables privaciones y daños humanos que lesionan gravemente nuestra economía y dificulta el desarrollo. Pese a ello, continuamos enfrascados en la actualización de nuestro modelo económico y social y seguiremos luchando por construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Todavía suenan muchas voces contestatarias, por suerte, en la región, y una de ellas es la de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Todos los pueblos representados aquí fuimos sometidos a regímenes imperiales coloniales de diverso pelaje y signo. Unos por el viejo imperio español, o por el viejo imperio británico, o por las viejas prácticas coloniales holandesas, o por el antiguo imperio portugués. Pero en nuestra ADN, en nuestra sangre, está la sangre de los esclavos que decía el comandante Raúl Castro, la sangre de los indios exterminados, perseguidos, y la sangre mestiza de la combinación de una raza especial que somos nosotros los latinoamericanos y caribeños. Fue Bolívar quien en el siglo XIX, al calor de las angustias, los dolores y las esperanzas de la lucha independentista, de los avances y retrocesos y de las grandes victorias de Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín y Ayacucho, fue Bolívar que días antes de la batalla de Ayacucho convocó de manera audaz, casi quijotesca, un congreso plenipotenciario de la América antes española, de la América meridional, para tratar de fundar una unión
de repúblicas, una nación de repúblicas, en Panamá. Y El Salvador recibe la presidencia pro tempore de la CELAC por un año, y así este es los objetivos que planteó Salvador Sánchez Serén, presidente de ese país. Será importante que sumemos nuestra voz para hacer visible en diversos espacios la situación de nuestros migrantes, bajo un enfoque que resalte el respeto de sus derechos humanos y que supere el abordaje de este fenómeno desde la perspectiva de seguridad que criminaliza la migración de carácter irregular. Todas las acciones que impulsemos en nuestra presidencia pro tempore deben hacernos avanzar hacia una agenda inclusiva, humana y fuerte, que sea capaz de concertar esfuerzos e impulsar soluciones a las necesidades comunes y exigencias propias de nuestros países y de toda la región, pero también a tono con los cambios que experimentamos a escala global, particularmente en la atención que nos merece el relevo en la administración de los Estados Unidos, el cual plantea desafíos en materia de fortalecer las relaciones, garantizando el bienestar de nuestros pueblos. Bueno, así cerró hoy la cumbre de la CELAC, un poco ocultada por muchos medios de comunicación. Trump se ha llevado, obviamente, los grandes titulares de los medios de esta cumbre importante para la integración regional. Mariano, un poco estaba pensando cuando escuchaba a Evo Morales hablar del tema de la invasión a Irak, y cómo Estados Unidos determina operar militarmente en distintas partes del mundo con distintas excusas. A propósito, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace algunos meses, y no sé por qué esto vino a colación en algunos titulares, pero hace algunos meses, Trump dijo que Estados Unidos debe incautarse el petróleo de Irak, y dijo que eso no es robar, sino que es una forma de... Nos sirve para caracterizar un poco al actual presidente, ¿no? Parecido a un poco lo que quiere hacer con México. No entiendo de qué debe indemnizarse Estados Unidos con respecto a Irak. Más bien es al revés la cosa, pero bueno, alguien dijo por ahí algún día el mundo patas para arriba. Sí, así es. Está complicado. Está complicado el mundo, hay, digamos, creo que demasiada intolerancia y demasiados encontronazos y fundamentalismos. Último bloque de Ojo con los Medios aquí por el Avia, ya la televisión, ya cerrando una nueva edición del programa. Se enojó Cristina hoy y creo y coincido en que tenía razón. Vamos a ver su tuit. Así dice Clarín, ¿vieron lo de Clarín hoy? Clarín y Sabat, que es Hermenegildo Sabat, uno de los principales caricaturistas y dibujantes de Clarín, la dibujó a Cristina con una cruz sobre sus labios, como ves ahí en pantalla, y diciendo, bueno, Cristina denunció que esto en 3 tweets, que esto es una movida misógina, que intentan que las mujeres estén calladitas y sin rebelarse, y expresó esto mucha bronca en Cristina, y sus tweets fueron ampliamente replicados en la red social del pajarito. Coincido y creo que no hace falta agregar nada más, solo que creo que usted también, estoy seguro, coincidimos plenamente con la valoración que hace la expresidenta argentina. Y con eso nos despedimos. Le mando un abrazo desde acá, desde Rosario. Aquí nació el Che Guevara. Así es. Entre otros. En junio, del 14 de junio de 1928. Allí en Rosario, sí, entre otros grandes. Una cuna realmente de personajes maravillosos que ha dado la Argentina, y sobre todo en el campo de las artes. Ya estoy aplicando para ver si el año que viene me dan la beca a mí y me puedo ir a trabajar con los Gringolandis, claro. A ver si de una vez por todas se da esta posibilidad. Sí, una beca, ¿por qué no una beca para este lado? Recordemos que la ANED fue un organismo creado
durante la época de Reagan en el Congreso de Estados Unidos, es decir, que tiene fondos del Estado norteamericano. Sí, tanto criticaron que el Estado boliviano financió el cártel de la mentira, pero a los periodistas de oposición los financia también un gobierno y encima el de Estados Unidos. Todo esto dicho en el marco de la buena onda, ¿no? Algo que ya sabíamos, pero es interesante cómo se van confirmando siempre esas relaciones tan carnales entre las oposiciones a todos los procesos de cambio, y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De las derechas regionales, no solo en Bolivia. Esa relación tan íntima con Estados Unidos, como que no hay un proyecto de país alternativo que presente la... Donald Trump lo hizo. Firmó hoy el decreto para construir un muro fronterizo con México y otras medidas ejecutivas vinculadas a la expulsión de inmigrantes, también al quitado de visa para 8 países. Este decreto se oficializará mañana, pero países como Libia, Siria, Irán, Afganistán, etcétera. Es decir, la movida anti-inmigrante de Donald Trump comenzó, y además lo que le dijo es que lo van a financiar los mexicanos ese muro. Obviamente México dijo que no. Veremos, primero lo pagará Estados Unidos y después cómo hará que México pague por este muro. Donald Trump lo hizo, sigue dando que hablar. Esto es Ojo con los Medios. Mi nombre es Mariano Vázquez, aquí en la ciudad de La Paz, y saludamos a Andrés Alari en la ciudad de Buenos Aires. La derecha que tenga una impronta nacional, ¿no? Ese es un gran problema. Sí, la derecha siempre se ha resfriado cuando alguien estornudaba en Miami, y me parece que esa característica no ha cambiado, y si en su momento estornudaban cuando estornudaban en Madrid o en Londres, también se resfriaban por estos lados. Entonces es una característica que data de muchísimo tiempo. Eso que usted dice lo decía Guillermo Bedregal, que creo que fue canciller de Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Exactamente. Que decía, tenga la seguridad de que si Bush estornuda en Washington, aquí nosotros nos resfriamos, al final del gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Bueno, hoy estaba viendo porque ayer hablábamos qué dirán los empresarios de Donald Trump, ¿no? Por esta cuestión de que se reunió con los fabricantes de autos y quiere que los fabricantes de autos, las marcas estadounidenses, dejen México, donde les sale más barato, y vuelvan a Estados Unidos. Hoy estaba leyendo que un obrero calificado le cuesta a una empresa estadounidense automotriz $58 pagarle por hora en Estados Unidos y $9 por hora en México. ¿Por qué las empresas se van hacia el sur, no? O sea que me imagino que estas medidas de Trump no le van a caer para nada simpáticas a los empresarios, más allá de que les dé alguna licencia fiscal para que traigan sus capitales de vuelta a Estados Unidos. Y eso es parte de la promesa de campaña también, una rebaja de impuestos masivas para la clase media y para sectores productivos que retornen al país. Algunas de esas empresas automotrices. ¿Cómo le va, doctor? Les mando un abrazo. Le cuento que ya estoy en la ciudad de Rosario para presentar mañana aquí el Cártel de la Mentira. ¿Cómo está? Bueno, corregimos entonces, en la bella ciudad de Rosario. Estos son unos 300 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Buenos Aires, una bella ciudad a la vera del río. Así es, estoy a 150 metros del río Paraná. Quiero aprovechar para mandarle un abrazo a mi amigo Raúl Peñaranda, que se consiguió una beca de la ANED para irse a estudiar a Estados Unidos. El editor general de ANEF, le mandamos un abrazo grande. Con nuestros amigos de la ANED, que tantos procesos desestabilizadores financian en la región, contra Venezuela, contra Cuba, contra Bolivia, poniendo platita en todos nuestros países para desestabilizar a los gobiernos. Con ellos se va a estudiar
Raúl Peñaranda a Estados Unidos. Le mando un abrazo grande y ya estamos